establecer en su palabra que solamente iban a entrar a la tierra prometida los que creyesen en Él. Es decir, la gente que tiene fe. Si usted no tiene fe, por ejemplo, es tiempo de que escuche la palabra para que crezca en fe. Porque a Dios, dice Hebreos 11:6, se le agrada por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Porque el que se acerca a Dios cree que le hay, es decir, que existe. Y que es recompensador de los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. A los que no quieren saber nada de Dios, que andan por ahí en la calle muy a gusto, dando la vuelta en su carro, y que no quieren saber nada de Dios, no pueden recibir recompensa de Dios. Usted va a recibir recompensa de Dios porque está aquí escuchando la palabra de Dios, ¿amén? Entonces Dios recompensa al que tiene fe. Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, les Pablo. Es decir, ahora el que, por decirlo así, el que es parte del pueblo de Dios no necesariamente tiene que ser israelita. Lo que está explicando Pablo en este texto bíblico es que realmente el pueblo de Israel, el espiritual, es aquel que cree, le cree a Cristo Jesús. No es el que está sentado allá en el país de Israel, sino son los que somos creyentes en Jesucristo. Romanos 9:6. Los que creemos en Cristo somos el pueblo de Dios. Juan capítulo 8. Fíjense lo que creían los israelitas. Ellos creían que eran de la descendencia de Abraham, y ellos creían que eran los bendecidos por Jesucristo, por Dios. Pero ahorita vamos a ver qué pensaban estos hombres. Juan capítulo 8, versículo 53. Fíjense lo que dice. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos le preguntaron esto a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió, y los profetas murieron. Y luego le preguntan: ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. ¿Se fijan? Los israelitas creían que porque venían de la descendencia de Abraham en la carne, o sea, físicamente, tenían los genes de Abraham. Ellos creían, tenían el concepto de que ellos eran los elegidos, los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no eran ellos. No eran ellos. Un poquito más atrás, en Juan capítulo 8, versículo 32. Fíjense bien, Jesucristo le dijo a ellos mismos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, le decía Jesús. Es decir, le decía: bueno, ustedes son esclavos, les estaba diciendo Jesús en pocas palabras a los religiosos de su tiempo. Jesús les decía: ustedes son esclavos y tienen que conocer la verdad para que la verdad los haga libres. Sin embargo, fíjense, en el versículo 33, Juan 8:33 dice: ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es decir, ellos se creían grandes, los judíos se creían la gran cosa, porque ellos venían de la descendencia de Abraham según la carne, no según el espíritu, según la carne. Por eso ellos se creían mucho. Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Incluso al resto de la humanidad, no sé si han escuchado por ahí, que ellos les decían gentiles. Incluso el Espíritu Santo, en Hechos, por ahí capítulo 10, se le reveló incluso a Pedro, poniéndole un ejemplo de que ahora todo lo que Dios había bendecido era bendito. Y le puso una visión de animalitos, que según Levítico capítulo 11 eran inmundos, como el puerco, como otro tipo de aves. Y le dijo Dios que los podía matar y los podía comer, esos animalitos. Sin embargo, lo único que le estaba diciendo Dios a Pedro era que tanto judíos como gentiles, o el resto de la humanidad, que iban a ser benditos por el creyente Abraham. Es lo único que estaba diciendo en esa visión que le dio el Espíritu Santo a Pedro.
Es decir, que ya no había escogidos que eran judíos o eran israelitas, sino los escogidos de Dios eran toda la humanidad en sí, y más aún los que creyeran en Cristo Jesús. Eran los elegidos. Otra vez regresemos a Romanos capítulo 9, versículo 7. Y ese es nuestro texto base para que lo tenga ahí, Romanos capítulo 9. Versículo 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Fíjense. Puede captar la dimensión de ese texto bíblico. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, dice el Espíritu Santo por boca de Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, hablando de qué, de hijos de Dios, ¿verdad? Sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, los que vienen del linaje de Abraham, como creían los judíos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, o sea, hijos de Dios, según la promesa son contados como descendientes de Dios. Es decir, Dios, como el Espíritu de Dios estaba hablando por Pablo, el mismo Espíritu de Cristo que le reveló las cosas a Cristo cuando digo Pablo que lo subió al tercer cielo. Cristo le reveló todas las epístolas a Pablo. Y en las epístolas de Pablo viene el nuevo pacto, porque el nuevo pacto no empieza en Mateo, sino empieza o comienza y por ahí en Hechos, Romanos, concluye en Judas. Ese es el nuevo pacto para nosotros, para la iglesia de Cristo. Y fíjense, cosas que a lo mejor Cristo no les había revelado a sus discípulos, porque no las podían sobrellevar. Sin embargo, Cristo se le reveló a Pablo y Pablo nos las cuenta a nosotros. Pablo les habla a los judíos, en este caso era una carta a los romanos, pero dirigiéndose a todos los que iban a escuchar estas cartas, que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, los que vienen directamente de los israelitas, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. No todo el que viene del pueblo de Israel es hijo de Dios. Mucha gente cree que Dios ama más a Israel. Inclusive yo escucho por ahí en algunas reuniones, cuando estaban orando, y oran por el pueblo de Israel, no dicen, oramos por el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. No, eso no es así. Créanlo que no es así. Dios nunca eligió a Israel. Dios eligió a toda la humanidad. Afortunadamente Israel fue el único remanente que le creyó a Dios durante un tiempo. Porque ahora ya no creen ni siquiera en Cristo. Si no creen en Cristo, no creen en Dios. Ellos tienen su religión y de su religión no salen. Sin embargo, Pablo les estaba exhortando y diciéndole que ellos no eran hijos de Dios. Imagínense, por razón perseguían a Pablo, no sé si han escuchado que Pablo tenía mucha persecución, lo apedreaban, incluso una vez lo dejaron como casi muerto Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo les decía que no eran hijos de Dios, cuando ellos defendían que sí eran hijos de Dios, porque venían del linaje, venían de la descendencia pues en la carne de Abraham. Dios ama al que cree en Cristo. Dios ama a toda la humanidad, pero el que viene a Cristo es el Israel espiritual, es parte del pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Así es que, para los que creen que Dios usa nada más a los judíos, porque por ahí se han levantado predicadores judíos, o de origen que tienen sangre israelita. Por ejemplo, Boris Cerudo es uno de ellos, Benny Hinn. Y sin embargo, cuando vemos los ministerios de ellos, son ministerios tremendos, donde oran por los enfermos y se ven milagros de todo tipo, milagros tremendos y milagros maravillosos. Y mucha gente cree que porque ellos tienen sangre judía o sangre de los israelitas, muchos creen que ellos son muy usados y muy amados por
Pero esto no es así. Romanos